Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Bar Baktas, conocido por su carácter firme y su habilidad para manejar situaciones complejas, se encontró en una posición delicada cuando tuvo que mediar en un conflicto entre Yağmur y Gülüm, dos mujeres importantes en su vida. La tensión entre Yağmur y Gülüm había crecido hasta un punto en el que se necesitaba una intervención clara y decisiva, y Bar, siendo la figura central, se vio obligado a tomar una decisión difícil. En un giro que sorprendió a algunos pero fue comprendido por otros, Bar decidió que Gülüm tenía la razón en esta disputa. El conflicto comenzó de manera gradual, con desacuerdos menores que eventualmente escalaron a una confrontación significativa. Yağmur, con su temperamento apasionado y su tendencia a expresar sus opiniones con firmeza, chocó con Gülüm, quien siempre había sido más meticulosa y calculadora en su enfoque. Ambos tenían puntos de vista válidos, pero las diferencias en su perspectiva y enfoque llevaron a un punto de fricción que no podía ser ignorado. Bar, observando cómo la situación se desarrollaba, sabía que intervenir era inevitable. Su preocupación principal era mantener la armonía y asegurarse de que cualquier decisión tomada fuera justa y basada en hechos, no en emociones. Decidió convocar a ambas para una conversación franca y abierta, en la que cada una pudiera expresar sus puntos de vista sin interrupciones. Bar creyó que la comunicación era clave para resolver el conflicto y encontrar una solución que todos pudieran aceptar. Durante la reunión, Yağmur fue la primera en hablar. Con su habitual franqueza, presentó su caso, explicando sus razones y sentimientos con detalle. Argumentó con pasión, destacando las situaciones en las que sentía que no se le había dado el debido respeto o consideración. Gülüm, por su parte, escuchó atentamente antes de presentar su propia versión de los hechos. Con una calma y precisión características, Gülüm expuso sus argumentos, explicando por qué había tomado ciertas decisiones y cómo había intentado mediar en el conflicto desde su perspectiva. Bar, escuchando ambos lados con atención, se dio cuenta de que la raíz del conflicto era más profunda de lo que inicialmente parecía. No se trataba solo de desacuerdos específicos, sino de una acumulación de pequeñas tensiones y malentendidos que habían crecido con el tiempo. Después de considerar cuidadosamente todas las evidencias y argumentos presentados, Bar llegó a la conclusión de que Gülüm había actuado de manera más razonable y equitativa en esta situación específica. Tomar la decisión no fue fácil para Bar. Sabía que, al optar por Gülüm, corría el riesgo de herir los sentimientos de Yağmur y crear una brecha entre ellos. Sin embargo, también entendía que la justicia y la verdad debían prevalecer, incluso si eso significaba enfrentar consecuencias difíciles. Con una mezcla de firmeza y empatía, Bar comunicó su decisión a ambas mujeres, explicando las razones detrás de su elección y ofreciendo su apoyo para ayudar a resolver cualquier resentimiento restante. La decisión de Bar fue recibida con diversas reacciones. Yağmur, aunque decepcionada, apreciaba la sinceridad y el esfuerzo de Bar por ser justo. Con el tiempo, comprendió las razones detrás de la decisión y trabajó para reconciliarse con Gülüm, reconociendo que, a veces, es necesario dejar de lado el orgullo para mantener relaciones saludables. Gülüm, por otro lado, se sintió validada y agradecida por la confianza y el apoyo de Bar, lo que fortaleció aún más su relación. La intervención de Bar no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia de la comunicación abierta y la empatía en la resolución de conflictos. A través de su liderazgo, Bar demostró que, aunque tomar decisiones difíciles puede ser desafiante, hacerlo con integridad y justicia puede llevar a resultados positivos y duraderos. En resumen, la decisión de Bar Baktas de apoyar a Gülüm en el conflicto con Yağmur no fue simplemente una elección entre dos personas, sino una afirmación de los valores de justicia y equidad que él sostiene. Su capacidad para manejar la situación con sensibilidad y firmeza no solo resolvió el conflicto, sino que también fortaleció las relaciones involucradas, demostrando que la verdad y el entendimiento pueden prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. La resolución del conflicto entre Yağmur y Gülüm, mediada por Bar Baktas, no solo cerró un capítulo tenso, sino que también marcó el inicio de un periodo de introspección y crecimiento para todos los involucrados. Bar, consciente del impacto de su decisión, dedicó tiempo a reforzar las relaciones individuales con Yağmur y Gülüm,
asegurándose de que ambas entendieran que su decisión no era un reflejo de favoritismo, sino de una evaluación imparcial basada en hechos. La determinación de Bar de mantener la unidad y la armonía en su círculo cercano se reflejó en sus acciones posteriores. Organizó encuentros donde todos pudieran interactuar en un ambiente relajado y sin tensiones, fomentando la comunicación y la empatía mutua. Yamur, aunque inicialmente herida, comenzó a ver la situación desde una nueva perspectiva, reconociendo la necesidad de mejorar su capacidad de escuchar y entender los puntos de vista de los demás. Este proceso de autocrítica y crecimiento personal no fue fácil, pero con el tiempo, Yamur y Gulum lograron reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. Gulum, por su parte, se esforzó por ser más abierta y accesible, buscando maneras de mostrar a Yamur que su intención nunca fue causar conflicto, sino encontrar soluciones justas para todos. El apoyo constante de Bar fue fundamental durante este proceso, no solo como mediador, sino como un amigo y compañero que velaba por el bienestar de todos. Sus esfuerzos no se limitaron a resolver el conflicto inmediato. Bar promovió actividades grupales que fortalecieron los lazos de amistad y colaboración dentro del grupo. Organizó salidas al aire libre, reuniones sociales y discusiones constructivas donde todos podían expresarse libremente y sin temor a ser juzgados. Estas actividades no solo ayudaron a sanar las heridas del conflicto, sino que también crearon un entorno donde la cooperación y la solidaridad florecieron. El resultado de estos esfuerzos fue una dinámica grupal más fuerte y cohesionada, donde todos se sentían valorados y escuchados. La experiencia enseñó a Yamur y Gulum la importancia de la comunicación efectiva y el compromiso en la resolución de conflictos, lecciones que aplicaron en sus vidas personales y profesionales. La historia de cómo Bar Baktas manejó el conflicto entre Yamur y Gulum se convirtió en un ejemplo de liderazgo efectivo y empatía, inspirando a otros a abordar sus propios desafíos con la misma integridad y determinación. En última instancia, el proceso de reconciliación no solo resolvió el conflicto, sino que transformó las relaciones entre todos los involucrados, demostrando que incluso las situaciones más difíciles pueden llevar a un crecimiento personal significativo y a la fortificación de los vínculos humanos. Bar, Yamur y Gulum emergieron de esta experiencia con una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás, llevando consigo valiosas lecciones sobre la importancia del respeto, la justicia y la empatía en todas las relaciones. Con el paso del tiempo, la reconciliación entre Yamur y Gulum, guiada por la sabia mediación de Bar Baktas, no solo consolidó sus relaciones, sino que también cimentó una nueva etapa de colaboración y apoyo mutuo. Bar, siempre atento y dedicado, continuó siendo el pilar alrededor del cual giraban las dinámicas del grupo, fomentando una atmósfera de confianza y apertura donde cada miembro se sentía libre de expresar sus inquietudes y esperanzas. A medida que avanzaban, las lecciones aprendidas del conflicto pasado se convirtieron en la base sobre la cual construyeron una relación más fuerte y madura. Yamur, habiendo reflexionado profundamente sobre su papel en los eventos anteriores, adoptó una actitud más comprensiva y receptiva, valorando la importancia de escuchar activamente y buscar puntos en común en lugar de diferencias. Gulum, por su parte, se abrió más emocionalmente, mostrando una vulnerabilidad que permitió a los demás ver la profundidad de sus intenciones y sentimientos. Esta nueva transparencia no solo mejoró su relación con Yamur, sino que también inspiró a los demás a ser más auténticos y honestos en sus interacciones. Bar, observando estos cambios positivos, organizó una serie de talleres y actividades que promovían la empatía y el entendimiento mutuo, desde sesiones de trabajo en equipo hasta retiros de reflexión y meditación. Cada actividad estaba diseñada para fortalecer los lazos entre todos y fomentar un ambiente de crecimiento colectivo. Estos encuentros no solo sirvieron para aliviar cualquier tensión residual, sino que también crearon nuevas oportunidades para que todos se conocieran mejor en un nivel más profundo y personal. La dinámica grupal se transformó en una comunidad sólida donde cada individuo se sentía valorado y respetado. A través de estos esfuerzos continuos, Bar, Yamur y Gulum, junto con los demás miembros de su círculo, construyeron un espacio donde la colaboración y el apoyo mutuo eran la norma, y donde cualquier desafío futuro sería enfrentado con una unidad renovada y una comprensión compartida. Este proceso de crecimiento y reconciliación no solo mejoró sus relaciones personales, sino que también tuvo un impacto positivo en sus vidas profesionales y en la forma en que se relacionaban con el mundo exterior. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.